Gusta mucho esta canción. Y me gusta mucho además que hablemos de esta película, que hablemos de estos personajes, porque bueno, hablamos de, entre comillas, una princesa de Disney, pero desde otros aspectos. Disney decidió empezar a contar las cosas de otro lado. Mentí un poco, porque en conversaciones previas dije, no tengo tantos... Nada, sí tengo datos. Por supuesto, es momento de Astrología Pochoclo. Vamos a hablar con nuestra querida, que le encuentran como Morgana Astrología en sus redes sociales, Sofía Costa Márquez. ¿Cómo estás? Hola Eli, hola a todos. ¿Qué? Estábamos cantando, yo ¡Qué también estaba cantando. canción! ¡Qué canción! Sí, absolutamente, cantando absolutamente. La película de hoy me gusta particularmente porque me gusta la peli, y además porque la semana que viene se estrena la segunda parte de esta película. Yo, estupefacta me hallo, la verdad que la sinopsis dice, recibe un llamado de sus antepasados, Moana, y tiene que viajar por los mares y aventuras. Fin. Sí. Cuéntenme algo más, porque vos sabés que entre las cosas que estuve averiguando, en un momento se prometió que podía existir una serie sobre Moana que iba a hablar un Ah, poco más sobre la cultura maorí. ujú. La serie no existió, pero sí esta segunda parte de Moana. Vamos a ver qué pasa. Me interesó porque esta semana pasó algo muy particular. Las columnas de esta semana fueron propuestas las pelis por ustedes. Y todo se volvió como muy contacto con la naturaleza. Ayer hablamos de Avatar y hoy hablamos de Moana, que entre las cosas que estoy averiguando, hubieron cosas muy interesantes porque hubo mucha gente que asesoró, obviamente, por el tema de la cultura. Y hubo escenas que se tuvieron que eliminar, otras que ni siquiera se llegaron a dibujar, porque los consultores decían, bueno, en una escena, Moana se enoja y le pega con, como con un bate a unos cocos. ¿Qué dice la gente? No, nosotros no arruinamos un recurso por enojo. Así que esa escena sacala. Y me encantó, porque la gente fue Y como explicando qué es lo que hacen con sus recursos, que por más que vos te enojes, no vas a arruinar un recurso que es comida, agua, alimento. Nada, me encantó. Pero ¿desde dónde lo vamos a ver hoy? bueno, lo vamos a ver, hay muchas cosas. Si hay algo que tiene Disney es que trabaja los conflictos arquetípicos de una manera totalmente accesible, por eso es el monstruo que es, y por eso más allá, por supuesto, de las lógicas del mercado y el impacto diferencial del mainstream en relación a otras miradas, Disney es Disney por algo, porque Sí. realmente desde el inicio de los tiempos tiene capacidad de captar, o sea, desde los inicios de Disney, tiene la capacidad de captar y de representar muy bien y muy simpáticamente conflicto arquetípico. Y ha ido también, por supuesto, ayornándose, entonces ahora incluye un poco más otras culturas, otras formas de ver el mundo, protagonistas mujeres que ya no solo son las de los cuentos clásicos que esperan ser Claro. rescatadas y demás. Bueno, lo hizo con Eh, Coco, que se metió en la cultura mexicana. Lo hizo, y que además también es la primera película que tiene el nombre de la película, no es el nombre del protagonista, que en realidad es Miguel, el protagonista. Coco es la abuela. claro. Y con Encanto, también que habla de la cultura colombiana, vemos estampados y distintas cosas. Y bueno, y en el caso de Moana, son las tres que me acuerdo, sí. Y Acá hay Red con los 2001 y la cultura de coreanos que viven en Canadá, si no me equivoco. exacto. No sé si son Eh, coreanos, capaz que me estoy equivocando. sí, sí, es una comunidad oriental, creería que sí que son coreanos, pero no estoy segura. Lo voy a Pero buscar para bueno, no acá mandármelo. lo que nos pareció muy hermoso de Moana, más allá de que es una historia muy, muy atractiva desde muchos lugares, es que en Moana aparece muy claramente un conflicto arquetípico que desde la astrología y desde la psicología y desde la simbología se lo ha trabajado mucho, que es el camino del héroe. En este caso es el camino de la heroína. Claro. Eh, y esto también es interesante porque el tipo de relato se llama Camino del Héroe, porque estos relatos
asociado fundamentalmente a la función solar, ahora les cuento por qué, eh, usualmente tienen como protagonistas varones. Por eso se llama Camino del Héroe, Claro. el tipo de relato. Entonces también es interesante trabajar esta película porque tiene como protagonista a una adolescente, a una mujer de una cultura no occidental. Entonces, de alguna manera Disney retoma este conflicto arquetípico del camino del héroe y le da un par de vueltas y lo hace muy interesante, muy entretenido. Pero sí cabe destacar que casi todas las civilizaciones o culturas, por no decir todas las civilizaciones y culturas conocidas, cuentan con relatos que remiten a este conflicto arquetípico del camino del héroe. ¿En qué consiste este conflicto arquetípico? Es el conflicto en el cual un personaje que vive cómodo, confortable y guarecido en un lugar conocido, recibe un llamado que lo impulsa o la impulsa a abandonar ese lugar seguro, conocido y protegido y emprender una aventura. Una aventura a lo largo de la cual se va a encontrar con un montón de ansiedades, con un montón de miedos, con un montón de Mm. peligros, va a conocer otros personajes y finalmente va a conocer el mundo por fuera de ese espacio inicial de seguridad, ese espacio conocido y afectivizado como seguro, que en el caso de la astrología, ese lugar conocido y afectivizado como seguro está representado fundamentalmente por la luna. Mm. Y a lo largo de este camino de aventuras, ansiedades, peligros, nuevos vínculos, compañeros y compañeras de aventura, va a conocer el mundo, pero fundamentalmente el personaje central se va a conocer a sí mismo o a sí misma. Entonces, esta lógica está presente, como les digo, en un montón de relatos a lo largo de las civilizaciones y es la lógica presente en los 12 trabajos de Hércules, es Ujú. la lógica presente en la leyenda del rey Arturo, es la lógica presente en la actualidad en relatos muy claros como Harry Potter, como El Señor de los Anillos y Moana. Digo, hay muchos más y seguramente siempre aparece una lógica de camino del héroe o camino de la heroína en cualquier historia que veamos. Y este formato, digamos, este relato arquetípico se utiliza en astrología para comprender o para metaforizar la función del sol en nuestra carta natal, ¿no? La función, el sol, les recuerdo para quienes no son muy amantes de la astrología, el sol, el signo del sol, es el signo que decimos cuando nos preguntan ¿de qué signo sos? Ujú. Ahí lo que cada quien dice es el signo de su sol, en qué signo estaba el sol al momento de su nacimiento. Entonces, el sol en astrología tiene que ver con la identidad más consciente, con esta construcción de un yo soy, ¿sí? Que no es estático, como vemos en estos relatos del camino de la heroína o del camino del héroe, no es un relato que se mantenga, o sea, no es una construcción de identidad que se mantenga estática, sino que va cambiando, va mutando, va creciendo, pero en última instancia habla de algo relativamente esencial de quién somos. Y en todo caso, el camino de la heroína o el camino del héroe lo que viene a mostrar es el proceso de autodescubrimiento de ese quién somos, ¿no? Ujú. Y tiene como estas partes que les mencionaba recién, el lugar conocido, el llamado, el viaje o la aventura, que en Moana están clarísimas. En Moana eso está perfecto. Yo por eso digo, más allá de que hay muchos relatos que remiten a este conflicto arquetípico, en Moana está clarísimo, al igual que en Harry Potter. Digo, estaban viviendo en un lugar conocido, con unas reglas, con unas lógicas. En el caso de Moana era un lugar relativamente feliz y próspero, aunque ya se empezaba a notar un deterioro de la naturaleza. En el caso de Harry Potter era un lugar horrible, un Claro. lugar superpareciente, el lugar conocido, pero ambos reciben un llamado que tiene algo de trascendente, tiene algo de no humano
en el caso de Moana, es el mar, y eso es precioso. Eso Bueno, es Moana significa océano en maori. O sea, el nombre es ah, perfecto, digamos. nombre, Que claro. respecto al nombre, en España viste que se llamó Baiana. ¿En No sé. serio? Sí, se ¿Por llama qué hacen Baiana. eso? Porque Moana es una marca registrada, entonces tenían que cambiarle el nombre. Y esto es muy gracioso, en Italia se llama Oceania, sería como Oceanía, porque Moana es una actriz porno. ¿En serio? Pero Sí. por favor, Entonces no daba a ponerle como el nombre. no, no, mejor no. Iba a ser un poco equívoco. No, Claro, no, como el niño, las criaturas buscando la película para ver y aparecía otra cosa. Así que tuvieron que no, ponerle terrible. Oceanía en italiano. Rarísimo. Claro, mira vos. Y bueno, y le cambia un montón el significado al nombre, al cambiarle Y sí, el porque título Oceanía, original. ponele, no sé, tiene sentido que se llame Océano, pero no Claro, el Oceanía. título es el océano, claro, pero no Oceanía. Sí, sí, sí. Y Bueno, qué raro Baiana. que son. Baiana porque les debe sonar a eso. A Bahía. No, no, no sé, es rarísimo, Sí, rarísimo, sí, sí. rarísimo. Raro, raro, raro. Pero bueno, Raro, raro. son los cambios de nombres que suelen suceder, sobre todo en España, viste que le ponen el nombre que quieren. Bueno, pasó también Raro. con Moana. Nosotros acá mantuvimos el Moana y mantuvimos todos los nombres también. Los nombres de los De personajes, los digo. personajes. ¿Mm? Desde el que hablábamos recién, y el querido Maui, desde el gallo, que es Hei Hei, que el gallo en realidad iba a ser como un gallo malhumorado, que va a ser como el que iba a ir buscando, como ordenándola, a Moana. Y lo cambian y lo terminan convirtiendo en esto que tiene un nombre que se llama alivio cómico, que es como, Claro. ¿viste? Cuando suceden cosas como no sabes si van a sobrevivir y qué sé yo, y aparece el gato. ¡Ah! Así, entonces decís, uff, bueno, está todo Discos, bien. siempre perdidos. Sí, 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 claro. Y Púa, que es el chancho, que muchas de las críticas que tuvo la Moana en su primera película fue, y el chancho precioso que es su compañerito, cuando me la mostrás evolucionar y crecer, es su amiguito el chancho, no se va de viaje. Bueno, la segunda parte se lleva el chancho y se lleva el gallo. Lo que pasa es que ahí también hay algo como que está súper interesante porque en realidad este viaje es un viaje de crecimiento. En la lógica de esto que la heroína de la historia recibe un llamado, que es un llamado trascendente, de alguna manera implica un desapego, que para la astrología es una dinámica entre la luna y el sol. Siempre, o Mm, en general, el personaje solar en nuestra carta natal es un personaje que tiende a moverse hacia el autodescubrimiento y mucho de ese autodescubrimiento, como decíamos recién, está lleno de aventuras, peligros, ansiedades y demás. Eh, entonces, también me parece que dejar a uno de sus amigos en tierra cuando ella emprende ese viaje medio loco es también un poco simbólico de no me puedo llevar todo lo que me resulta confortable y claro, conocido conmigo, ¿sí? claro. Eh, Se lleva justo el gallo que funciona de alivio cómico, pero en realidad como compañero no sirve porque genera más problemas de los que resuelve, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Totalmente inútil, totalmente. A mí me hace reír mucho, mucho la escena que ella se da cuenta que está el gallo metido ahí y le tienen que tapar la cabeza con un coco porque si no grita. Me causa mucha gracia ese momento. Pero aparte, esa parte es graciosísima. A mí me hace reír mucho esa película. Y ahí hay una cosa muy interesante porque me estuve como un poco devanando los sesos a ver qué hipótesis astrológica podíamos hacer sobre el personaje ujú, Moana. Y no lo tengo tan definido, ujú, pero me resuena probablemente un sol en Sagitario, con ascendente en Piscis, ajá.
y probablemente una luna en Cáncer, pero ahí podemos a lo mejor jugar con estas tres configuraciones y cambiarlas de lugar. No logré como develar, no estoy muy segura de esto, pero sí para mí hay algo canceriano, porque está muy marcada la conexión con las raíces, y de hecho esto que ella emprende como aventura, que es volver a navegar, es una costumbre que su pueblo había dejado de lado. O sea, ella está volviendo a tradiciones abandonadas por su pueblo. No está innovando en términos de me fui a recorrer en un triciclo volador. Está volviendo a los orígenes en un punto y tiene una relación con su abuela, Ay, que amo. es la única que comprende profundamente el llamado de Moana, y es ahí la abuela viene a representar un poco como el árbol de Pocahontas, ¿no? Como Sí. ahí la abuela viene a jugar este rol, para mí un rol de un Saturno bien afinado, ¿no? En términos de la anciana sabia que comprende profundamente la lógica, en este caso la lógica de la naturaleza, porque es muy pachamámica esta película, ¿no? Sí, Eh, Iti es una diosa vinculada justamente, o sea, lo que para nosotros sería como la Pacha, ¿no? claro. Es la representación de la De la naturaleza, creación. de la creación y de la vitalidad de la naturaleza. Eh, entonces, esa abuela sabia para mí juega un rol saturnino, ordenador y habilitador, mientras que a lo mejor su padre juega un rol saturnino mucho más constrictivo de no te atrevas a saltarte las reglas porque va a haber consecuencias gravísimas. Entonces, eso es interesante porque ahí juegan dos Saturnos, por decirlo de alguna manera, o sea, también mostrándonos cómo hay un Saturno que puede habilitar y un Saturno que puede constreñir. Eh, y ahí me parece que hay algo fuertemente canceriano por esa lógica con los orígenes, con la familia y demás. Pero sin duda hay algo sagitariano, no solo porque ella está dispuesta a emprender un viaje y una aventura que no sabe en última instancia a dónde la va a llevar, pero que se siente trascendente. Y además, porque su equiper para todo ese viaje es Maui, que es un semidios, o sea, bien esto, o sea, bien vinculado con lo sagitariano, ¿no? Estas figuras que funcionan un poco de puente entre el cielo y la tierra. Un dios al que ella admiró mucho y admiraba mucho hasta que lo conoce, y ahí empieza un vínculo mucho más real entre ellos, que es fabuloso. Eh, entonces me parece que sin duda hay tinte sagitariano en términos no solo del movimiento, de me atrevo a irme de lo que me resulta conocido y cómodo, que si fuera solo Cáncer, ese No se movimiento haga. no estaría tan facilitado, y también por esta dimensión de que termina en la aventura conectada con una divinidad. Entonces acá hay algo también súper sagitariano y súper pisciano. Por eso la hipótesis, pero digo, estas hipótesis que yo acabo de hacer me parece que podríamos charlar cuán intercambiables son estos signos, ¿no? En la carta de Moana. Pero sí es muy interesante también cómo de alguna manera hay una mirada no sé si decir feminista, pero sí una mirada, por lo menos crítica, de cierta lógica patriarcal de abuso de la naturaleza, ¿no? De destrucción y abuso de la naturaleza. Y es muy interesante porque el castigo de Maui es un castigo que viene de la mano de no honrar a la tierra, a la naturaleza, como esto, como principio creativo y como principio vitalizante. Y por eso está, lentamente va muriendo todo, porque Tefiti extraña su corazón, que es una gema que le roba. Bueno, de ahí viene como todo el argumento más de la aventura y los detalles de la aventura, pero ahí también me parece que hay algo muy interesante en términos de la naturaleza se está muriendo por la acción de un personaje masculino.
Pensaba en eso porque digo, la mayoría de o sea, en realidad todos los personajes masculinos son como más errantes en comparación con, con los personajes femeninos. Su padre, este que nombrabas vos, como siempre como el límite es este y acá no se pasa y hasta acá llegamos y no vas a saber lo que era antes y nada, en comparación con una madre que cuando la ve armando las cosas para decir, che, yo me voy a ir a devolverle el corazón a Tefiti y la madre la ayuda a guardar las cosas y bueno, es la que nos queda. La abuela es que tiene una escena hermosa que dice, yo soy la vieja loca. Y me encanta. Eso ella asume ese papel de Ay, vieja loca. Se fue. Que se va a convertir en una mantarraya cuando se ajá, muera. Que es hermoso. Hay una escena eliminada que es ella contando que su marido, o sea, el abuelo de Moana, se convirtió en un tiburón muy apuesto que la va a visitar muchas veces. Y esa la sacaron, pero por cuestiones de tiempo y esas cosas. Pero también me resulta interesante que habla de una cultura que habla sobre la reencarnación, en este caso en un animal, pero se animan a hablar de la reencarnación. Pensaba, bueno, en Maui, que Maui en realidad termina robando el corazón de Tefiti por ser aceptado en el mundo, porque lo quieran. Porque termina, o sea, al principio aparece como esta soberbia del semilló y tan fantástico y decide nada por todo lo que hice, pero el tipo quería que lo aceptaran, él quería ser parte de la tribu, no sé si tenía ganas de ser un semidios. Em, y en cambio los personajes femeninos, caso Moana, caso la madre, caso la abuela, incluso Tefiti, o sea, crea vida y belleza. Me parece como muy marcada, no sé si tienen la intención Disney de decir, mirá, guacha, qué feminista que vinimos en esta vuelta, pero lo entrega así de esa manera, digo, los hombres tienen más, los personajes masculinos tienen más dudas, bueno, el gallo es torpe, paso. Sí, y los personajes claro, femeninos son los que van como, bueno, volviendo el barquito al camino que hay que hacer. claro. Y lo que pasa es que ahí digo sí en este sentido de que el trasfondo de este viaje de la heroína es un llamado de la naturaleza. Digo, en todas las culturas la naturaleza está representada por figuras femeninas. Ujú, Hay algo o sea, y eso es común, obviamente, hace más de 3.000 años que se puede rastrear el patriarcado en distintas culturas, entonces también nos ha quedado bastante lejos nos han quedado bastante lejos este tipo de relatos, pero sin duda, incluso en el relato griego, que para relato patriarcal y sobre todo la Grecia clásica, eh, incluso en el relato griego, Gaia, Gea, es un personaje femenino, que es un principio creador junto con Urano, el cielo. Entonces, incluso en el relato de los más patriarcales que tenemos en Occidente, que es el relato de la Grecia clásica, la Tierra está representada por figuras femeninas. Entonces es bastante inevitable que aparezca toda esta dimensión de que son también las mujeres, las distintas generaciones de mujeres, las que comprenden el grado de destrucción y el nivel de gravedad de lo que estaba sucediendo con esta suerte de agonía de Tefiti. Entonces, en ese sentido, eso, no sé cuán intencional fue de parte de Disney buscar un relato con esas características, pero ya al poner de telón de fondo la cuestión de la naturaleza, necesariamente las figuras sí. femeninas tienen otro rol. Bueno, la película se estrena en el 2016 y yo creo que Disney no se pierde ninguna, lo hará a su estilo, pero cuando empiezan a pensar en esta película, no se llamaba Moana, el personaje femenino no era el más importante, pensaron en la película en hacer a un personaje que es Maui para Dwayne Johnson. O sea, eso es lo único que sabían en un principio. Lo Las único que había era La Roca. lo único que tengo. Mira, esto es lo que tengo. Dwayne Johnson, La Roca. Toma. El diseño de las cejas de Maui es exacto a las cejitas y las expresiones que tiene Dwayne Johnson. Igual que los hoyuelitos que se le hacen en los cachetes, no sé qué. Pero Disney es bastante astuto y dice, nah, no vamos a hacer una película sobre un semidios. Vamos a hacer una película sobre una chica que termina acompañando
Aquel devuelve el corazón que se robó por querer pertenecer y que también lo modifica al personaje de Maui, lo ablanda un poco en esto de nada, ¿qué es eso? ¿Qué es un semidios? Tampoco sos tan copado, amigo, o sea, te las mandás. Claro, y ahí me parece como muy interesante esto de que depende mucho, por supuesto, como todo es una cuestión de punto de vista. Los relatos del héroe o los relatos de la heroína, el punto de vista es en un personaje en particular. En este caso es Moana, pero si nosotras cambiamos el punto de vista hacia Maui, él tiene su propio camino del héroe también desarrollado en la película, porque él aprende un montón gracias a ese viaje, más allá de todas las primeras escenas que son graciosísimas, de muchísima resistencia a colaborar con Moana. Pero él después va aprendiendo y tiene un baño de humildad muy grande en relación a Tefiti. eh, y ahí hay algo también muy interesante en esto, como también de las lógicas sagitarianas para pensarlo, ¿no? Como que en nuestras sociedades lo sagitariano tiende a dogmatizarse, ¿no? Tendemos a dogmatizar la síntesis de ideas trascendentes, ya sean filosóficas, religiosas, políticas, del tipo que sea, venimos con un chip dogmatizador sobre todo en la modernidad, eh, entonces tiende como a fijarse ciertas cosas. Y eso está bastante claro en el personaje de él, en el personaje de Maui, ¿no? Como si bien él venía, o sea, su forma de actuar tenía que ver con una herida o con una inseguridad o con un miedo y demás, a ser excluido. eh, no deja de ser una postura muy soberbia desde la cual o sea, toma sus decisiones. Voy a hacer esta, voy a emprender esta empresa de robarle el corazón a Tefiti, totalmente desconectado en un punto de lo que implicaba. Lo único que para él era importante era su propia valentía al hacer semejante cosa. eh, y esto, una soberbia muy, muy, muy de semidios, digamos, ¿no? Una soberbia de bueno, yo puedo, que es en un punto una soberbia muy masculina Sí, también, ¿no? absolutamente. Lo pensamos a nivel sociológico, ¿no? Y ahora que estamos aparentemente al borde del estallido de la Tercera Guerra Mundial por señores que siguen jugando en esta lógica, ¿no? Como de, a ver, ¿qué más puedo Sí, ¿hasta dónde puedo de qué más apretar? me puedo apropiar y hasta dónde puedo demostrar mi poder y mi potencia y mi falo o sea, hay una lógica que en la película está muy bien representada porque de alguna manera no lo esencializa en ese rol bastante patético y bastante desconectado, sino que permite que en el contacto con Moana la cuestión, en la aventura misma, él también vaya de alguna manera comprendiendo el nivel de su propio pedo, digamos, se había hecho un desastre bárbaro, y no podía registrarlo, había una parte de él que prefería no, como eso, preferimos no mirar el desastre que generé, eh, y me doy el lujo de irme dramáticamente y aislarme como un ermitaño, en lugar de asumir las consecuencias de la Claro. decisión que tomé. Entonces, también en ese sentido me parece bonito porque si bien claramente Maui tiene este rol del varón en un mundo patriarcal que rompe porque puede, básicamente, también hay un proceso de crecimiento, también tiene Mm. su propio. Vos sabés que estaba pensando, bueno, en esto, y justo sonaba de fondo, Brillo, el que canta ay, se me fue el nombre, quería buscarlo y no, dice todo mal. Crespo, El cangrejo ese. Y pensaba en esto, porque ahí tenemos otro personaje masculino que nada, lo único que quiere es apilar riqueza. acumula, 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 acumula.
Un acumulador. Bueno, la canción y en realidad el personaje de este cangrejo está inspirado en David Bowie. Mira vos. Sí, Me muero. sí. Está inspirado en David Bowie, inclusive la montaña de oro donde está el... No, es un bastón, ¿cómo se llama lo que tiene? Me fueron todas las palabras, Maui, que es lo que va a Sí, recuperar. El, sí, el- el coso de sí, Maui. no Es, me sale a mí tampoco. es parecido a las montañas de oro de Aladdin. Bueno, Disney tiene mucho de eso. Y esta película está llena de referencias a otras películas, está Ah, referencia a Lilo y Stitch, incluso con Aladdin también hay en una de las canciones que hay unas mujeres que levantan como una manta, tienen las extremidades iguales a la de Aladdin, o sea, como que hay mucho de eso, también con Lilo y Stitch que también comparten culturas, que también se va a hacer el live action de Lilo y Stitch ahora dentro de poco, pero pensaba en Brillo, que cuando en realidad con el personaje, que al final, cuando termina la película y si te quedas viéndolo hasta el final, él dice que porque él queda dado vuelta, entonces no se puede dar vuelta, y dice, si me como que llamara Sebastián y tuviera un acento cubano, seguro querrían ayudarme. Dice. Ay, me encanta, porque se ríe de sí mismo Disney en definitiva. sí, dieron, bueno, han dado esa vuelta maravillosa. Bueno, a mí la Han teoría de dado, Pixar me vuelve loca, ¿eh? A mí la sí, teoría de Pixar me resulta fascinante, que si no saben del otro lado, les cuento rápidamente, dicen que todas sí, las por películas favor. están conectadas entre sí, y que, bueno, siempre tenés referencias dentro de las películas sobre los orígenes. Dicen que la primera película sería Valiente, y a partir de Valiente es cómo se va desarrollando. Pero lo loco es que la bruja de Valiente sería Boo, que está buscando, que va al pasado porque está buscando a Soli. No, no, te vuelves loco. Ay, no, pero pará, es una teoría muy compleja. Es que es complejo. Igual que estaba pensando, explicar Moana es complejo. Porque me Sí, puse a pensar en eso. Digo, está buena la historia, uno contamos la historia de Moana, ¿no? Ella va a devolver el corazón a esta madre tierra porque se estaba perdiendo. Pero en el medio tenés la historia de Maui, que tenés que explicar la historia de Maui, de dónde viene, por qué, qué fue el que se lo sacó. La historia Tefiti, Teca, porque además hay cortos, en realidad, que cuentan un poco más la historia sobre Tefiti, sobre todo. Hay un corto que cuenta la historia de esta, sí, lo siento. que Lo siento. me encantó, pero nada, se me vienen como, porque yo dije, no, no hay tantas cosas, y después empecé a escarbar y empecé a encontrarme con muchas cosas, por ejemplo, los cacamora, los cocos, Ay, sí, por favor, son, los amo porque parecen tiernos, pero en realidad son re malos, son piratas, los cocos piratas, es buenísimo. sí, Inspirado en Mad Max. ¿Viste cuando aparece el barco y están ellos tocando y después se abre el barco? Y sí, dije, total sentido. Esos cocos que ellos los ven como tiernos y se terminan como pintando para que vean que son malos. Son terribles los cocos esos. Y la escena no, además no, es como tiran dardos que duermen. O sea, es que lo que ahí a mí me parece que eso es lo fascinante de las películas de Disney, por eso decíamos al principio, Disney es Disney, no por casualidad, porque realmente hacen aparecer como algo muy sencillo, porque inicialmente las películas animadas estaban destinadas a niñas y niños, entonces hay algo de la forma de presentar el relato que es simple, pero el relato en sí mismo es un relato complejo, insisto, porque está apoyado en conflictos arquetípicos eh, que son muy claros y si te pones a pensarlo, en todas las películas de Disney, incluso en las que están basadas en cuentos clásicos, eh, aparece, o sea, hay mucho material. Lo que pasa es que, claro, está presentado de tal forma que sea relativamente accesible para todo público. No pueden hacer un desarrollo terriblemente complejo de personajes, pero está todo presente y los personajes son buenísimos siempre. por eso, aún así, por más que Está enganchando un montón con los personajes.
Y aparte, como también esto de lo que hablábamos, de los personajes secundarios, los alivios cómicos mismos, también tienen un significado y no porque sí están donde están y están ahí. Me quedan 3 minutos, entonces voy a ir rápidamente con las cosas que quería contar, que me quedaron así como pastillitas. Bueno, incluyeron el tema de los tatuajes, todo por una cuestión cultural, esto que conté al principio de no se desperdician los recursos, entonces se respeta y tuvieron que dibujar y pensar y escribir una historia en el respeto por la naturaleza. Y el hangi, creo que es la pronunciación, es el saludo con la frente, que es un saludo maorí de absoluto respeto y de respeto mutuo. O sea, cuando dos personas apoyan sus frentes es porque ambas se respetan. Y me parece hermoso porque además lo vemos con Moana y con Tefiti, donde Tefiti la respeta porque fue quien la vuelve a la vida. Sí, absolutamente, absolutamente. Y ahí también hay algo muy interesante y muy, también muy arquetípico y que aparece en distintos relatos de distintas culturas, es que cuando la naturaleza se enoja, cuando la ofendemos, tiene un poder destructivo que nos excede, excede incluso a los semidioses y excede incluso a los héroes. Entonces, eso también está muy interesante porque esa lógica del relato está, si bien morigerada, porque no es una ira descontrolada la de Tefiti, o sea, no aparece como un personaje malvado, eh, sí está claro que lo mismo que crea la vida la puede destruir, que eso es algo que en el occidente cristiano se pierde. O sea, esa Totalmente. lógica se termina perdiendo. Sofi, nos encontramos el miércoles que viene. Un placer enorme, es muy hermoso analizar Moana y esta peli muy, que sirve mucho para trabajar en consulta y para traerla de ejemplo para el laburo con la carta natal, y que es una película preciosa y que, bueno, voy a ir a ver la dos, por supuesto. Morgan Astrología en las redes sociales, le escriben y obviamente van y averiguan un poco más quiénes son, porque hay que conocerse un poco más. Sofi, te mando un abrazo grande. Un gran abrazo, hasta el miércoles próximo. Hasta el próximo miércoles sorprenderemos, por supuesto, con temática en Astrología Pochoclo.